Bienvenidos a nuestro taller de costura creativa. Normalmente asociamos el diseño y la confección con la ropa y con algunos complementos para la casa. Pero la tela es un material muy dúctil con el que se pueden llevar a cabo creaciones de muchos tipos. Queremos que nuestro taller se convierta en el mejor instrumento para su creatividad. Por eso, además de las prendas y complementos habituales, nos gusta proponerles diseños novedosos. Hoy les vamos a enseñar a realizar una prenda práctica e incluso de batalla, un delantal para la cocina. Y después vamos a intentar demostrarles las enormes posibilidades que tiene la confección, con una propuesta muy diferente, un distribuidor de pared. En esta entrega les enseñaremos también dos técnicas básicas para que profundicen en su conocimiento de la costura. Vamos a aprender el punto de sobrehilado, una técnica a mano, y el punto zigzag elástico que se realiza a máquina. El trabajo y la diversión nos esperan. El punto de sobrehilado es muy tradicional y conocido, y por eso es posible que oigan hablar de él con nombres muy distintos, como por ejemplo el punto de repulgo. Con el nombre que sea lo reconocerán muy fácilmente porque su puntada en diagonal es inconfundible. Se hace a lo largo de los bordes cortados de la tela para evitar que se deshilache. Se emplea para rematar a mano los márgenes de costura de las telas muy finas, como la organza o el chifón. Como verán, es un punto muy sencillo y muy entretenido de realizar. Para realizar el punto de sobrehilado vamos a usar un dedal, una aguja, hilo y un pedazo de tela. Clavamos la aguja de abajo arriba. La hacemos pasar por encima del borde y la dirigimos de nuevo debajo de la tela unos pocos milímetros más adelante. Volvemos a clavar de abajo arriba y tiramos del hilo sin tensarlo demasiado para evitar que la tela se enrolle. Veremos que hemos dado una puntada en diagonal. Repetimos las puntadas manteniendo la proporción. El ancho de la puntada depende del grosor de la tela. En telas finas debemos dar puntadas cortas. Es muy importante conocer los puntos que permiten trabajar con telas elásticas, porque muchas prendas de nuestro armario están confeccionadas con estos tejidos, como los géneros de punto o los tricotados. El punto zigzag elástico se emplea como si fuera una costura recta, pero en prendas que requieren un ancho de puntada más amplio que necesita sujetar varias telas. Es el caso, por ejemplo, de las cintas elásticas de las prendas de lencería. Para coser cintas elásticas anchas, una costura recta no sería suficiente y realizar dos sería una pérdida de tiempo. Este punto decorativo y funcional a la vez soluciona el problema con una puntada, que prende toda la cinta a lo ancho y sujeta todas las telas. Para coser una costura zigzag elástica necesitaremos una máquina de coser, hilo, tijeras, aguja para la máquina y un pedazo de tela elástica. Elegimos la costura zigzag elástica en el selector de puntos de la máquina. Tanto el largo como el ancho de la puntada se pueden modificar. Bajamos la aguja y comenzamos a coser.
veremos que la máquina compone el zigzag con líneas de 3 puntadas pequeñas y rectas. Vamos pasando a la costura sin forzar la tela. No debemos frenarla para que se deslice con suavidad. Siempre que hablamos de costura, pensamos en su uso principal en la creación de ropa, calzado o lencería y en algunas aplicaciones relacionadas con el hogar, como la tapicería. Sin embargo, el universo de la creación textil es mucho más grande. Las telas tienen propiedades que las hacen aptas para tareas muy diversas. Les sorprendería saber la cantidad de usos que les da la industria, la construcción o incluso la agricultura a todo tipo de tejidos. Hoy daremos un paso más para ensanchar nuestra visión de la costura con una propuesta inesperada. Vamos a realizar un distribuidor de pared, que es a la vez resistente y decorativo. Modificando las medidas o la disposición de los bolsillos, pueden adaptar nuestro diseño para almacenar lo que quieran. Juguetes para niños, libros y revistas para el cuarto de baño o incluso herramientas de costura. Pero tampoco dejaremos de lado las necesidades habituales en una casa. Primero vamos a llevar a cabo un práctico delantal de cocina con un bolsillo doble. Para realizar este delantal emplearemos 110 por 100 centímetros de tela de algodón de rayas, 110 por 30 centímetros de tela de color verde, 110 por 30 centímetros de tela verde en una tonalidad diferente, hilo al tono de las telas, hilo para hilvanar, cinta métrica, regla de modista, tiza de sastre, tijeras, alfileres, aguja, dedal, máquina de coser, plancha, tabla de planchar. El primer paso será dibujar las piezas que necesitaremos y cortar la tela. Para obtener el cuerpo del delantal, doblamos la tela de algodón por el derecho y la prendemos con alfileres. Dibujamos un rectángulo de 24 por 12 centímetros, utilizando el doblez como lado largo. Debajo de esta figura, continuando con el doblez como lado largo, dibujamos un rectángulo de 56 por 28 centímetros. Unimos los vértices superiores de estas dos figuras con una curva cóncava que podemos trazar a nuestro gusto. Se trata de la pechera del delantal. Al final, cortamos la tela, dejando 2 centímetros de margen por todo el contorno, excepto en el dobladillo superior y en el inferior, donde añadiremos 4 centímetros. Para obtener las tiras de cierre, dibujamos en la misma tela una figura de 80 por 6 centímetros. Cortamos añadiendo 1 centímetro por todo el contorno. Obtendremos las 2 tiras que necesitamos porque las hemos cortado en la tela doblada. Para obtener la tira del cuello, debemos medir el largo previamente. Es muy sencillo, solo hay que echarse el metro sobre la nuca hasta la parte alta del pecho y elegir un largo que nos resulte cómodo. En nuestro caso tenemos 62 centímetros. Dibujamos una tira de 62 por 6 centímetros. La cortamos añadiendo 1 centímetro en los lados largos y 4 centímetros en cada extremo. Como solo necesitamos una pieza, no hace falta cortar la tela doblada. Para obtener las 2 piezas del bolsillo, dibujamos un rectángulo de 30 por 20 centímetros en la primera tela verde y otro de 30 por 12 centímetros en la tela verde del otro tono. Cortamos añadiendo 1 centímetro alrededor, excepto en la parte superior, donde añadiremos 4 centímetros para el dobladillo. A continuación prepararemos las tiras y los bolsillos, para lo cual primero los marcaremos y luego los coseremos. Planchamos las tiras en su longitud, dobladas por la mitad. Luego marcamos 1 centímetro a lo largo en un borde.
En un extremo plegamos 1 centímetro hacia adentro y lo planchamos. Luego, marcamos los dobladillos en las 2 piezas del bolsillo. Plegamos el borde 1 centímetro hacia adentro y lo marcamos también. Cosemos la tira del cuello con una costura recta a máquina. Cosemos las tiras del cierre con el mismo procedimiento, sin olvidar coser el extremo donde hemos plegado 1 centímetro. Pasamos una costura recta a máquina en cada uno de los dobladillos de los bolsillos. Marcamos el dobladillo en el cuerpo del delantal, primero en los costados rectos, luego en la curva y finalmente en el lado superior y en la base. Ahora vamos a coser los dobladillos del cuerpo del delantal. Aprovecharemos para aplicar las tiras. En el mismo orden que el planchado, pasamos una costura recta a máquina, siguiendo las marcas. Primero en los costados rectos, donde nos quedará un dobladillo de 1 centímetro. Después de hacer el dobladillo de la curva, ponemos el extremo abierto de cada una de las tiras de cierre por encima. Plegamos el extremo hacia adentro 1 centímetro y luego cosemos unos 3 centímetros. Hacemos una costura en cruz para hacerla más resistente, porque la tira va a estar sometida a mucho desgaste. Realizamos el dobladillo de la parte superior, aprovechando para aplicar la tira del cuello. Introducimos el extremo de la tira 1 centímetro en el interior del dobladillo y la prendemos con alfileres. Pasamos una costura recta a máquina. Después, realizamos la costura de refuerzo en cruz. Esta tira la podemos colocar en la posición que nos resulte más cómoda, o en cada uno de los extremos de la pechera del delantal, o unos centímetros más hacia adentro. El último paso será aplicar el bolsillo doble al cuerpo de la tela. Situamos la pieza grande del bolsillo sobre el delantal a 6 centímetros por debajo de la cintura, bien centrada. Luego,
Colocamos la pieza pequeña encima de la anterior, sobre la base de aquella. Prendemos ambas piezas con alfileres. Pasamos una costura recta a máquina. Debemos rematar las esquinas para reforzarlas. Al final, planchamos la prenda. Dibujamos y cortamos las piezas que vamos a necesitar: el cuerpo, las tiras y los bolsillos. Hacemos los dobladillos de los bolsillos y preparamos las tiras. Cosemos los dobladillos del cuerpo y aplicamos las tiras. Aplicamos el bolsillo. Para realizar el distribuidor de pared vamos a necesitar 110 por 60 centímetros de tela estampada, 150 por 60 centímetros de guata, 4 pedazos de 110 por 30 centímetros de tela color verde en 4 tonalidades diferentes, un bies de 210 centímetros, hilo al tono de las telas, hilo para hilvanar, cinta métrica, regla de modista, tiza de sastre, tijeras, alfileres, aguja, dedal, máquina de coser, plancha, tabla de planchar. Para obtener el cuerpo principal en la guata, dibujamos un cuadrado de 50 centímetros de lado. Después, trazamos las piezas para los bolsillos. El bolsillo cuadrado lo dibujamos con un lado de 24 centímetros. El bolsillo rectangular corto lo trazamos de 24 por 10 centímetros. El bolsillo rectangular alargado lo dibujamos de 50 por 10 centímetros. El bolsillo triangular lo obtenemos trazando un triángulo rectángulo con los catetos de 20 centímetros. Para obtener las piezas en las telas de colores, trazamos las mismas figuras, con las mismas medidas. Podemos hacer la combinación de colores que consideremos apropiada. Solo faltará añadir también una última figura para las tiras de colgar, un rectángulo de 30 por 6 centímetros. De esta pieza obtendremos 3 tiras de 10 centímetros. A continuación vamos a cortar las piezas y realizar piquetes en el cuerpo principal. De nuevo, comenzamos por la guata. Después cortamos las telas, donde debemos añadir los siguientes márgenes para los dobladillos. En el bolsillo cuadrado y el bolsillo rectangular, añadimos 4 centímetros en la base superior y 1 centímetro en un lateral. En el bolsillo rectangular alargado, añadimos 4 centímetros en la base superior y 1 centímetro en la inferior. En el bolsillo triangular, añadimos 4 centímetros en cada uno de los catetos. Finalmente, en la tela estampada, cortamos las piezas del cuerpo principal, sin añadir margen, aunque sí marcaremos varios piquetes. Un piquete en el lado superior, justo en el centro, a 25 centímetros. 2 piquetes 10 centímetros hacia abajo, partiendo de los mismos vértices. El siguiente paso será hacer los dobladillos. Para ello, usaremos la guata como guía. Para preparar el bolsillo cuadrado y el bolsillo rectangular corto, superponemos la guata y la tela, encajando su vértice inferior izquierdo. La guata debe estar abajo y la tela arriba. Marcamos el dobladillo a 4 centímetros y plegamos 1 centímetro hacia adentro. Luego, marcamos el centímetro de lateral.
prendemos con alfileres. Para preparar el bolsillo triangular, encajamos la guata y la tela en el ángulo recto. Marcamos el dobladillo de 4 centímetros en la hipotenusa y plegamos 1 centímetro hacia adentro.